Con 3 minutos, ya son ahora las 7 horas con 3 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Mauricio Alarcón, analista de temas políticos. La más cordial bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Mauricio, te saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de la coyuntura política en época de pandemia. Y es que estamos prácticamente en la carrera electoral para llegar a la presidencia de la República del Ecuador con un abanico bastante amplio de binomios, candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, pero un poco también se van ya generando esas especies de alianzas por ideologías. ¿Cómo miras tú este escenario que ahora mismo tenemos en el país con muchos candidatos y con pocas opciones de aliarse o consolidarse, pocas candidaturas ya con las inscripciones que se habilitan? Mauricio, te escuchamos. Buenos días. Jorge, Ramiro, buen día y un saludo a la audiencia de América. Efectivamente, hasta el momento tenemos 15 binomios completos, un candidato presidencial en esta etapa de preinscripción de candidaturas, esperando a ver qué pasa. Se reedita de una manera bastante similar el escenario de las elecciones del 2006, en el que terminamos finalmente con 13 binomios presidenciales en carrera. En este caso, al igual que entonces, hay muy poco que ver en materia ideológica y más bien volvemos a editar una campaña electoral, un proceso electoral basado en caudillos, basado en ideas, en amores, en odios, en simpatías y en antipatías, dejando por fuera un detalle no menor, que volvemos en el caso de la elección para la Asamblea Nacional a elegir en listas cerradas. Ya no podemos elegir entre listas, con lo cual el binomio presidencial y su lista de asambleístas va a ir de la mano y va a jugar un rol fundamental de cara a lo que puede ser un gobierno entre 2021 y 2024. Recordemos que el legislativo, mis queridos amigos, es fundamental para garantizar la gobernabilidad de un país, especialmente en este momento crítico en que, como bien se señalaba, se vive no solo una crisis económica, sino también social e incluso a ratos política, producto de la pandemia del COVID-19. Mauricio, en este escenario de varios candidatos a la presidencia de la República, muchos creen que el más aventajado, si cabe el término, el que más ventaja tiene para incluso llegar a una segunda vuelta es el correísmo, pese que no tiene la participación del expresidente Rafael Correa Delgado por lo que es de dominio público, por la sentencia en el caso Sobornos. ¿Cómo lo miras tú? Hay que partir de hacer política desde el realismo. No podemos nosotros quitar de en medio cuestiones que son relativamente ciertas. Y dos de ellas es que hay en este país un voto duro, tanto para la opción correísta como por el candidato Guillermo Lasso, obviamente en proporciones y porcentajes distintos. Esto se debe evidentemente a la presencia recurrente en procesos electorales de dicha organización política o de dicho candidato. En ese sentido, pues habrá que ver, ni nadie puede cantar victoria, Jorge, en un escenario en el que, como decimos, hay bastante fragmentación y nada está dicho. Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones seccionales de 2019, incluso aunque las encuestas nos presentaban a otro alcalde para Quito y a otro prefecto para Pichincha, el rato de los ratos, los votos y ese voto duro primó y terminó alterando la balanza electoral. Así es que hay que ver, hay un voto duro indiscutible y de nuevo, mencionando lo del primer punto, este voto duro podría fallar en la elección presidencial y no ser suficiente, dada la fragmentación, para entrar en segunda vuelta, pero sí ser suficiente para entrar al legislativo con un interesante y consolidado bloque de asambleístas. Mauricio, la alianza que se produjo entre socialcristianos y Creo fortalece definitivamente la candidatura de Guillermo Lasso en este caso, porque hay quienes dicen que es una piedra de molino que nadie se traga, en definitiva, Mauricio. Bueno, no siempre las alianzas suman, Jorge. En este caso creo que no resta, pero probablemente, y habrá que verlo en las encuestas que se midan en estas próximas semanas,
Habrá que ver si suma lo suficiente. Insisto, no toda alianza siempre es buena, y en este caso, además, la opción presidencial del Partido Social Cristiano hasta los últimos sondeos de opinión apenas superaba el 5%. La candidatura de Guillermo Lasso estaba en los últimos números entre el 16, 17, 18%, así es que habrá que ver si efectivamente se endosa el total de los votos para la candidatura de Lasso. No nos olvidemos, y va de nuevo, aunque suene repetitivo, que en este caso la alianza se produce únicamente para apoyar al binomio presidencial, mientras que para la Asamblea Nacional van con listas separadas. Esto podría más bien representar un triunfo para el Partido Social Cristiano, que ha recurrido a sus viejas tácticas de figuras populares, figuras de farándula, viejos cuadros de la política nacional, respecto de, creo, que ha apostado por personas muy preparadas, pero con nivel de conocimiento de un dígito en todas las provincias del país. Así es que veamos efectivamente si esta alianza suma o si simplemente termina siendo una forma de consolidar bloques legislativos en la Asamblea Nacional. Mauricio, muy buenos días. El año pasado, durante los acontecimientos de octubre, ¿no? Al parecer había un repunte por parte de la dirigencia indígena y se hablaba de que Vargas presidente, de que Issa presidente. ¿Cómo miras ahora con el binomio que ya se ha establecido con Yacu Pérez como candidato a la presidencia? ¿Qué reales posibilidades pueden tener dentro de este numeroso grupo de binomios que tenemos? Gracias, Ramiro, por la pregunta. Creo que hay dos temas que hay que tratarlos por separado. El primero, era indiscutible la intencionalidad político-electoral de ciertos dirigentes indígenas en octubre de 2019. Aparecer, consolidar su imagen y lograr un reconocimiento nacional. Lamentablemente, en esa estrategia que al parecer tenían armada, no contaban con la división que hay en este momento entre la CONAIE, Pachacutic y otros movimientos indígenas, toda vez que se proclamó de manera anticipada, y así lo han dicho los dirigentes de Issa y Vargas, una candidatura formal del señor Yacu Pérez, prefecto de la provincia de La Suay. Ahora lo que se ve es un fraccionamiento del movimiento indígena, en el sentido de que no solo Issa y Vargas, sino algunos otros dirigentes de base han marcado distancia, incluso estaría viéndose algún distanciamiento entre organizaciones del movimiento indígena, de tal forma que, si bien la figura de Yacu Pérez es una figura fuerte, representativa y con opciones de terminar bien puntuada en el próximo proceso electoral, podría haber alguna suerte de descalabro, toda vez que ciertos dirigentes están conversando y buscando cierto tipo de alianzas con el correísmo, ¿no? Así es que habrá que ver. No nos olvidemos nuevamente el golpe político que fue en las elecciones seccionales del año pasado, cuando Yacu Pérez, que inició sin opción alguna de llegar a la prefectura, terminó desplazando a dos candidatos fuertes con reconocimiento y con historial y trayectoria política para hacerse de la prefectura de La Suay. Así es que, en definitiva, en política y en este país, Ramiro, nada está dicho hasta el día de las elecciones. En cuanto a la selección que se ha hecho para los vicepresidenciables, ¿qué tanta importancia les han dado los movimientos políticos, ¿no? Porque, se espera que también quien va siendo parte de la papeleta como binomio ayude a sumar votos, ¿no? Pero ¿qué tanto se ha podido observar que los binomios tengan esa posibilidad de buscar personajes que efectivamente arrastren y que vayan a sumar para este proceso electoral? Muy pocos candidatos vicepresidenciales o precandidatos vicepresidenciales suman o aportan votación al candidato presidencial. Insisto en lo que veníamos discutiendo desde hace varios meses. Tenemos que, creo, empezar a debatir la importancia de mantener o no la figura del vicepresidente de la República en este país, más aún cuando no tiene funciones fijas. Termina siendo una figura decorativa. Y así lo estamos viendo en este proceso electoral, donde la designación de tu compañero o compañera de fórmula depende de lo territorial, depende de lo geográfico, depende en algunos casos incluso del género. No puede ser posible o no debería ser posible
en una democracia real, en una democracia sólida, que por ejemplo un candidato presidencial salga y te diga, estoy buscando una mujer de Guayas. No, se trata de encontrar a alguien que efectivamente comparta ideología, comparta criterio, una persona que ayude en la construcción conjunta de un plan de gobierno, que no responda a temáticas coyunturales o a intereses particulares, sino que sea, como efectivamente se dice, un compañero de fórmula. En ese sentido, pues, hay que evaluar cuánto le suman los candidatos vicepresidenciales a ciertos candidatos que incluso están en campaña desde hace muy buen rato, ¿no? Gente que ni siquiera tiene niveles de conocimiento aceptables entre la ciudadanía. Ahora, Mauricio, lo que está pasando en nuestro país por la crisis sanitaria, crisis económica, un desprestigio de la Asamblea Nacional, de los políticos, de las organizaciones políticas, es que la ciudadanía muy poco interés tenga en las próximas elecciones, a tal punto de que ya se habla de un alto ausentismo o voto nulo inclusive. ¿Cómo recuperar esa confianza de la gente en los políticos y organizaciones políticas, Mauricio? La principal responsabilidad, Jorge, la tienen las organizaciones políticas. Organizaciones que no mantienen contacto permanente con sus bases. Organizaciones que no comunican, que no se enlazan, que no trabajan con su dirigencia. Candidatos que aparecen además puestos a dedo por el caudillo del partido o movimiento político y que no responden a verdaderos procesos democráticos internos. No es cuestión de sentar a tu dirigencia, entre comillas, en el comedor de tu casa para que con voto de aplauso te proclamen presidente. Esa es quizá una falla en el código de la democracia cuando se dice que basta un proceso democrático interno. Cualquier cosa puede acogerse a ese mandato legal. Así es que ese es el primer factor, esa desconexión que hay entre los sujetos políticos, los partidos y los movimientos con sus seguidores, quienes ven que estas maquinarias electorales además aparecen y desaparecen para el proceso electoral en busca de votos, que te presentan propuestas que quizás responden a coyunturas específicas, pero no a planes y programas de mediano y largo plazo. Esperemos que en esa línea de a poco vayamos dando pasos para una política responsable, para partidos y movimientos transparentes, que se deban a sus bases, no al caudillo, y así iremos ganando confianza de tal forma que no se presente un escenario en el que, como tú bien mencionas, Jorge, probablemente aumente el nivel de ausentismo en el próximo proceso electoral o aumente la votación nula. Recordemos que el voto nulo, nos guste o no, es una forma válida de votar en un proceso electoral como manifestación de rechazo a lo que están haciendo los sujetos políticos. Veamos qué pasa en febrero de 2021. Muchas organizaciones políticas están recurriendo a las redes sociales para ya empezar a captar el voto del electorado. Ahora, en esta época de la tecnología, ¿qué tanto puede incidir, Mauricio? Bueno, partamos, Jorge, del hecho de que en medio de esta pandemia va a ser muy difícil hacer política tradicional. Esos enormes mítines en plazas, en parques, caminatas, caravanas, probablemente no se puedan dar, probablemente tengan restricciones para garantizar la salud del pueblo, para garantizar la salud de los ecuatorianos. En esa línea, ¿qué canales le quedan a los partidos, a los movimientos y a sus candidatos para llegar al votante, para buscar el favor? En primer lugar, los medios de comunicación, esa pauta, ese fondo de promoción electoral para que aparezcan en televisión, radio, prensa escrita y vallas. Y en segundo lugar, el Internet y las redes sociales, que tienen un fuerte vínculo con el ecuatoriano. Los niveles de penetración, por ejemplo, de Facebook en este país son enormes y con una buena microsegmentación, es decir, llegando al ciudadano con el mensaje preciso, puede dar resultado. Ahora bien, dentro de lo que corresponde a la transparencia electoral, a la transparencia en el financiamiento de la política, esperamos que partidos, movimientos y sus candidatos rindan cuentas también de lo que están haciendo en Internet y redes sociales. Ahora hay herramientas que nos permiten incluso ver cuánto pautan los candidatos, ver que ya están haciendo precampaña, aunque está prohibida formalmente por la ley. Esperemos que esos montos que antes no se reportaban, ahora se reporten. Y en caso de no hacerlo, la autoridad electoral sanciona como corresponde. Pero en este caso, como bien has dicho, Jorge, pasamos a unos medios poco tradicionales de hacer campaña y pues veremos con alta probabilidad
muchas agresiones, una campaña política voraz, muy fuerte, que te inunda ahora las redes sociales, los medios de comunicación. Antes, por supuesto, el ciudadano lo que hacía simplemente era apagar la televisión o apagar la radio para no escuchar tanto jingle político. Pues ahora, en estas condiciones especiales, habrá que ver qué tanto los ciudadanos quieren desconectarse del Internet para dejar de recibir el bombardeo electoral que con toda seguridad recibirán. Mauricio, aunque resulte un poco difícil a lo mejor realizar un análisis precisamente por las características, pero ¿qué posibilidades hay de que en este proceso aparezca un outsider? Para que exista un outsider electoral, Ramiro, estamos hablando que tienen que juntarse varias condiciones que hasta el momento no se ven. Principalmente outsider es el que irrumpe en la elección, en el proceso electoral, para cambiarlo absolutamente todo. Estamos hablando que ya en cuestión de 3 semanas, casi 4, se cerrará la inscripción de candidaturas. Sabemos perfectamente quiénes son y ninguno de los precandidatos presentados ha generado un efecto como el que puede generar un outsider. Por el contrario, vemos, como hemos señalado al inicio, cierto voto duro presente, un voto duro del correísmo, un voto duro del señor Guillermo Lasso, independientemente de los porcentajes que se tenga, es un voto frecuente, y el surgimiento, por así decirlo, de estas alianzas después de octubre, alianzas ciudadanas, por supuesto, que le dan un porcentaje interesante de posible votación al señor Pérez. El resto de candidatos, lamentablemente, por mucho que intenten, se encuentran, al menos hasta el momento, muy bien identificados y con pocos niveles de aceptación por parte de la ciudadanía. Y además, los discursos que están utilizando y que ya empezamos a ver en los medios de comunicación y en internet y redes sociales, poco tienen para poder ser este outsider. Estamos viendo más bien que de manera errática candidatos proponen cosas demagógicas fuera del Estado de Derecho, propuestas que van más allá de lo que dice la Constitución y la ley. Así es que lamentablemente, Ramiro, en lo personal, creo que para febrero veremos más de lo mismo. Y ojalá, si es que los partidos y movimientos han actuado irresponsablemente, seamos los votantes quienes actuemos de manera responsable, eligiendo el mejor programa de gobierno o eligiendo a la mejor lista de asambleístas, no eligiendo porque es guapo, porque es bonita, porque es influencer o porque me cae bien, sino que esperemos podamos elegir desde la crítica, desde la propuesta, desde la construcción, en un momento en que el país demanda la acción de ciudadanos responsables. Mauricio, cualquiera que llegue a la presidencia de la República en las próximas elecciones va a tener un serio problema en la Asamblea, a tal punto de que va a significar llegar a acuerdos, entre comillas, para poder gobernar, porque la gobernabilidad es lo que en estos últimos tiempos no existe prácticamente, Mauricio. Hemos visto, Jorge, después de mucho tiempo, una asamblea que no tiene una mayoría abrumadora, una aplanadora. Vivimos en este momento una asamblea de minorías. Ningún bloque por sí solo hace mayoría en la Asamblea Nacional. Y hemos visto así una asamblea que no da paso a la discusión de leyes importantes, que incluso ha llegado a bloquear normativa presentada por el presidente de la República, que incluso ha llevado adelante proceso de archivo de una propuesta que ha venido desde el Ejecutivo. Sí, ha hecho mayor fiscalización, pero la ha seguido trabajando de manera discrecional y política. Esta asamblea que hoy está vigente se eligió entre listas. Se eligió por el ciudadano que tenía la opción de votar por uno de la lista A, otro de la lista B, o hacer, como se decía, el planchazo. Pasamos a un sistema de elecciones de lista cerrada. Así es que el reto se vuelve aún mayor, Jorge, porque es posible, con la dispersión y fragmentación del voto, que haya igualmente dispersión y fragmentación al interior de la Asamblea Nacional, teniendo bloques, buenos bloques en cuanto a cantidad de legisladores, pero minoritarios, al fin, que tengan que sumar fuerzas para poder apoyar ciertos aspectos de gobernabilidad. Y por supuesto veremos, dado que el método actual, entre comillas, beneficia a las minorías, bloquecitos minoritarios de aquellos que hemos visto en este último tiempo están dispuestos a negociarlo todo
en cuanto al voto, ¿no? Cualquier precio, cualquier negociación, con lo cual, por supuesto, no se abona a la gobernabilidad y podría traer problemas para quien llegue a la presidencia el próximo año. Con eso me quedo por cuestiones de tiempo, Mauricio. Te quedo muy agradecido. Que tengas un buen día. Siempre un gusto, Jorge, Ramiro, y un saludo y un buen día a la audiencia de América.